Agosto, mes de la Biblia. ¿Cómo pues invocarán? ¿Y cómo creerán? ¿Y cómo oirán? ¿Y cómo predicarán? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús ofrece, poniendo la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que puedan leer, entender e interactuar con la palabra de Dios. En México hay 80 millones de personas que no conocen de la palabra de Dios. En medio de tiempos tan oscuros y difíciles en los que hay una gran inseguridad, secuestros, delincuencia, muertes por la pandemia, nuestros niños sufren ataques brutales, maltrato y explotación pornográfica. Miles de mujeres sufren acoso y violencia. Los feminicidios van en aumento. México está sufriendo. Necesitamos anunciar el mensaje de salvación. Trabajemos para poner las Sagradas Escrituras al alcance de todos los individuos. ¿Para qué? Para que ningún mexicano se pierda. En agosto, mes de la Biblia 2021, estaremos transmitiendo en diferentes plataformas digitales mensajes, conferencias, conciertos y testimonios. Te invitamos a seguir esta programación todos los días a las 10 de la mañana. Únete y comparte con Sociedad Bíblica de México agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. Dios les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa de agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. Es un tiempo para compartir, reflexionar y vivir las Sagradas Escrituras. Te invitamos a que puedas hacerlo con aquellos que hoy en día necesitan de una palabra de aliento, de consuelo, de esperanza. Así que damos inicio a nuestro programa. Quédense con nosotros. Tenemos a continuación la participación del coro Cantar de los Cantares, dirigido por el director Javier Arjona. Deleitémonos en esta interpretación.
Damos gracias a Dios por la bella participación musical del coro. Sigan con nosotros. A continuación tenemos la participación del pastor Pedro Olvera, pastor y expresidente de la iglesia Izipar. Damos lugar a su participación. Deseando que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, amados hermanos, les saludamos, anhelando también que la gracia poderosa del Señor se derrame en su hogar, en su vida y en su ministerio, si fuesen ustedes siervos de Dios quienes nos están escuchando. Es para nosotros una hermosa bendición poder compartir con ustedes en este mes tan especial que para quienes colaboramos en la causa bíblica ha sido un mes muy significativo, agosto, mes de la Biblia. Y anhelamos precisamente que sea la Biblia quien esté en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en momentos tan particulares aún para nuestra propia vida. Considerando este mes, me voy a atrever a leer la carta del apóstol Pablo a los Romanos en su capítulo 10, que dice así de esta manera, y lo voy a leer todo solo por cuestión de información. Dice el versículo 1 de Romanos 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Por la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Que la paz del Señor sea en el corazón de cada uno de nosotros esta tarde y sea Dios quien nos ilumine, hermanos, para compartir esta hermosa palabra. Pablo en esta hermosa carta a los romanos, en los últimos capítulos, porque los primeros 7 capítulos de Romanos, el apóstol Pablo está hablando de la condición universal del hombre. Posteriormente nos habla de la experiencia cristiana en el capítulo 7 y 8, y a partir del capítulo 9 y hasta el final, el apóstol Pablo hace una hermosa analogía con el pueblo de Israel. Y en el capítulo 10 nos presenta un conflicto en cuestión triple del pueblo de Israel. 1, no escucharon. 2, no aceptaron. Y aún, número 3, rechazaron. A pesar de las circunstancias que universalmente se han dado, donde Dios les ha manifestado su gracia permanentemente, ellos actuaron en una actitud muy rebelde.
Pero en medio de esa circunstancia de la que Pablo está escribiendo al pueblo de Israel, Pablo nos arroja joyas hermosas para una experiencia única en la vida suya y en la vida mía. No importa si es usted cristiano o si ni siquiera ha oído hablar del Señor Jesucristo. La corona del capítulo 10 indudablemente es el versículo 17, donde nos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto nos habla de la importancia tan grande que tiene la Sagrada Escritura con relación a nuestra relación con Dios. Es a través de escuchar la Sagrada Escritura como nosotros podemos establecer esa hermosa relación con Dios, pero usando esta hermosa joya que nos presenta el versículo 10, el apóstol Pablo también nos habla de 3 verdades importantísimas que deben de ser fundamentales en esa relación con Dios. Son, en primer lugar, lo que dice está en el versículo 8, más que dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En primer lugar, la importancia tan grande que tiene el mensaje que nos ha sido delegado a nosotros como iglesia de proclamar la palabra de fe. Una palabra de fe que, como el mismo Pablo nos enseña, está cerca en nuestra boca y en nuestro corazón. Pero es importante que consideremos estos 2 aspectos que el apóstol Pablo nos va a presentar en el siguiente versículo: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y este versículo, es decir, el versículo 9, nos presenta la verdad más importante, no solo del cristianismo, sino del universo completo, que es la presencia del Señor Jesús, no solamente en su calidad de haberse encarnado o haber tomado cuerpo viniendo a la tierra, sino ahora también en su calidad de Dios, habiendo resucitado de entre los muertos. Y esta corona o joya a la que yo le estoy hablando es la esencia pura del cristianismo, porque es la verdad donde se sustenta o se destruye el cristianismo propio. La fe o la palabra de fe que predicamos se sustenta sobre la verdad universal de que Cristo resucitó de los muertos, y porque Cristo resucitó de los muertos, entonces nuestra fe tiene sentido. Pablo, cuando le escribe a los corintios sobre el particular, dice que si Cristo no resucitó de los muertos, nuestra fe es vana. Pero ahora, amados hermanos, nosotros creemos profundamente que Jesús sí resucitó de los muertos, y la corona de la creación, con todo lo hermoso que es el universo y todo lo creado por el Señor, es indudablemente, hermanos, la verdad que nos sustenta de que el poder de Dios se manifiesta en la resurrección del Señor Jesucristo. Habiendo muerto, le vuelve a la vida, y ese resucitar del Señor Jesús es lo que nos da entrada a usted y a mí al cielo, a la vida eterna. Porque Cristo resucitó de los muertos, entonces nuestra fe no es vana. Porque Cristo resucitó de los muertos, usted y yo tenemos un Salvador en los cielos que está intercediendo por nosotros. Porque Jesús resucitó de los muertos, entonces usted y yo también vamos a resucitar de entre los muertos, si tan solo creemos esta verdad que sustenta el Evangelio. Jesús no solamente es el Salvador del mundo, Jesús es Dios y se ha levantado de entre los muertos para manifestar ese amor y esa gracia a todo el mundo. El pasaje central y más hermoso de la Escritura es al que se le conoce como la Biblia en pequeño, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y porque Jesús resucitó de los muertos, entonces el mensaje central del libro de Juan es una realidad. El amor de Dios se manifestó en la resurrección de Cristo, y ese amor de Dios se manifiesta todos los días
a cada momento, en cada instante de nuestro ser. Y ese, amados hermanos, es un don, es un privilegio enorme el que usted y yo podamos tener, el poder contemplar esa gracia divina día con día, día tras día. Y es exactamente lo que Pablo enseña, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, la vida cristiana, amados hermanos, amigos que nos están escuchando, depende exactamente de ver la gracia de Dios todos los días y comunicar esa gracia a los que nos rodean, confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor, porque nos consta a través de las vivencias de cada día en la vida de cada uno de nosotros. Si usted está escuchando este mensaje y si yo tengo el privilegio de poder compartirlo, es porque usted y yo somos parte de esta generación, la que podemos considerarnos privilegiadas. Somos sobrevivientes de la pandemia que ha azotado al último año y que nos ha mantenido con esa incertidumbre de no saber qué es lo que pasa. Pero como he mencionado, si usted lo está escuchando y yo tengo el privilegio de estarlo vertiendo, es porque somos sobrevivientes, y si somos sobrevivientes es porque la voluntad de Dios sobre nuestras vidas ha querido que usted y yo tengamos esta hermosa oportunidad. Y quiero decirle, si usted no ha escuchado la palabra del Señor, si usted no tiene al Señor Jesús en su corazón, la oportunidad de estar vivo es la gracia de Dios para que pueda escuchar este mensaje que implica la salvación eterna. No le estoy hablando de una religión, le estoy hablando del milagro más grande del mundo que Dios dio a su Hijo para que usted y yo tengamos vida eterna, y un milagro que ha sido autentificado por el milagro de Dios de haber resucitado de entre los muertos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Si usted y yo ya somos cristianos, conocemos del Señor y sabemos de su amor, esta oportunidad que tenemos y que Dios nos dio de mantenernos con vida es el propósito de servirle a Él, es el propósito de confesar su gracia y de manifestar públicamente lo que en nuestro corazón debe ser una realidad: la gratitud a Dios, no solamente porque Él nos salvó de la muerte eterna, sino porque además día con día nos da la oportunidad de poder confesar públicamente lo que debe ser una realidad en nuestras vidas, que es el milagro de la gracia de Dios, sosteniéndonos a cada instante, proveyendo para nuestras necesidades, fortaleciendo nuestra vida y dándonos la oportunidad de manifestar su gracia a quienes nos rodean. Pablo dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y probablemente sea la parte más fácil del propósito de la vida cristiana, confesar que Jesús es el Señor. Y probablemente la parte difícil sea tener la convicción en nuestro corazón. Eso implica, amados hermanos, lo que Pablo dice en la segunda parte del versículo 9: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La convicción cristiana de que Jesús ha resucitado de los muertos es la base y el fundamento de nuestra salvación, y está desde la perspectiva de creer en nuestro corazón y sostenerlo, amados hermanos, aún con nuestra propia vida. Esta fue la pregunta, o ha sido la interrogante histórica sobre quienes profesamos el cristianismo. En la primera etapa de la historia del cristianismo, a lo que se le conoce como la iglesia perseguida, del año 33 al año 100, solamente los cristianos eran confrontados con esta verdad, eran, sí, enfrentados a los peores castigos solamente por aceptar que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías, por creer con una convicción firme lo que es una hermosa realidad: Jesús está vivo y está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Y esa misma convicción que llevó a la muerte a los primeros cristianos es la convicción que nos debe sostener día tras día para llevarnos a usted y a mí a la victoria. No tenemos el privilegio de ser mártires del Señor como lo fueron las iglesias de los primeros siglos, pero tenemos el privilegio de ser héroes de la fe, compartiendo lo que nuestro corazón vive, lo que nuestro corazón siente, lo que nuestro corazón experimenta cada día y en cada momento al ver la mano poderosa del Señor sobre nuestras vidas. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y parece fácil,
Pero esto que debemos de confesar con los labios debe de estar sustentado con esa convicción de que Jesús resucitó de los muertos. Personalmente, no tengo ninguna duda. Personalmente creo que el poder de Dios se magnificó en la gracia sobre el Señor Jesucristo y que eso fue lo que lo resucitó de entre los muertos. Habiendo visto la muerte en la cruz del Calvario, el Señor Jesús vio la victoria sobre la muerte en la tumba prestada, sí, de aquellos dos hombres ricos. Y esa victoria que el Señor Jesús observó sobre esa tumba es la misma victoria que a mí me cambió, que a mí me transformó, ¿sí? Que a mí me vino a dar la certeza de que Dios existe, de que Jesús resucitó y por supuesto en la conclusión del versículo 9 de que soy salvo. Y hoy más que nunca se hace necesaria que esta convicción sea la que nos sostenga a cada uno de los diferentes miembros de nuestras iglesias. Que esta convicción sea lo que nos permita vivir cada día y hora tras hora con esa seguridad de que el Señor Jesús puede venir en cualquier momento y nosotros debemos de estar preparados. Es esta convicción la que nos debe de llevar a vivir una vida diferente, una vida en comunión con el Señor, una vida en santidad con Él, pero también una vida en paz con los que nos rodean. Si queremos tener esa certeza de que somos salvos porque Jesús ya resucitó de los muertos, a esa certeza le tiene que acompañar la seguridad de la salvación que se manifiesta en un estilo de vida diferente. Porque Jesús resucitó de los muertos y ha pagado el precio de mis pecados. Yo estoy comprometido, amados hermanos, a ser un buen padre, a ser un buen esposo, a ser un excelente pastor, a ser un excelente trabajador o en cualquier área de mi vida donde yo me desarrolle. Mi testimonio es el que va a manifestar si Jesús verdaderamente ha resucitado de los muertos y si esa verdad es la que sustenta mi corazón. Por eso, en estas circunstancias tan particulares y con este privilegio de poder compartir este mensaje en un mes tan especial que es el mes de la Biblia, quiero invitarlos a que su vida esté sustentada totalmente bajo el principio de conocer la Sagrada Escritura. Y hay una hermosa relación que tenemos que hacer con la Sagrada Escritura. Miren, ¿sí? Moisés, antes de que hubiese muerto, por supuesto, y antes de que hubiesen llegado a la tierra prometida, establece un hermoso principio en el capítulo 17 del libro de Deuteronomio, anticipándolo como un fundamento para la vida de éxito. Lo hace dando indicaciones para el futuro rey que habría de ser elegido, situación que se vive en el pueblo de Israel cuando Samuel, ¿sí?, es confrontado por los habitantes de Israel y le demandan un rey. En esas circunstancias, Moisés prepara al pueblo y les da estos hermosos versículos que voy a compartir con ustedes. Dice Deuteronomio 17, a partir del versículo, voy a leérselos desde el 14, Deuteronomio 17, 14, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre ti como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, noten esto qué hermoso, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Qué hermoso pasaje que culmina
con la experiencia de Romanos 10. He dicho que la joya y el corazón de Romanos 10 es el versículo 17, donde dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. Y después de la lectura de Deuteronomio 17, podemos encontrar que la forma de relacionarnos con Dios es a través de la Sagrada Escritura. Y el conocimiento de la Sagrada Escritura implica estos tres aspectos importantes que son el fundamento. Número 1, dice Moisés para el futuro rey, escribirá para sí en un libro, una copia de este libro que está, del original que está al cuidado de los sacerdotes. Qué hermoso es que nuestra fe y esa convicción de la resurrección de Jesucristo pueda incrementarse a través del conocimiento de la Sagrada Escritura. Es un hermoso privilegio el poderla escribir. Si escribimos un capítulo diario que no se hace más allá de media hora al día, entonces en un promedio de 3 años, estaremos escribiendo la Biblia completa de Génesis a Apocalipsis. Pero no solamente es escribirla, la indicación el rey también la tendrá consigo todos los días y la leerá todos los días. Y este mes tan hermoso es una invitación para que nuestra relación con Dios empiece en nuestra relación con la Biblia, escribiéndola, leyéndola todos los días. Y no es muy difícil leerla todos los días. Si nosotros leyéramos un capítulo diario, entonces la estaríamos leyendo, he dicho, en un promedio de 3 años. Pero si estuviéramos leyendo 10 capítulos diarios, estaríamos leyendo la Biblia completa en menos de 4 meses. Si lo hiciéramos leyendo 3 capítulos diarios, entonces estaríamos leyendo la Biblia en el promedio de 1 año. Y esa lectura bíblica nos ayudaría a crecer y a desarrollarnos de una manera particular, pero muy importante. Y es el corazón de la pedagogía del pueblo de Israel. Es por la razón por la cual Israel tiene identidad y una convicción muy firme en cuanto a su relación con Dios. Hoy, usted y yo somos una generación privilegiada que puede estar leyendo, escribiendo y aún escuchando la palabra de Dios. Y no saben cuánta bendición viene si tan solo escuchamos la palabra de Dios. Pablo ya lo dijo, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es una oportunidad la que tenemos como generación, poder escuchar todos los días y en cualquier momento la lectura de la Sagrada Escritura. Hoy contamos con cientos de medios que nos pueden hacer fácil el conocimiento de la Sagrada Escritura. Sin embargo, el conocimiento central de la Sagrada Escritura se da también en el principio que el Señor les dio al pueblo de Israel a través de Moisés, y ahora es el capítulo 6 de este mismo libro, ¿sí? El que nos enseña este principio. Es el capítulo 6 y se los voy a leer a partir del versículo 6 mismo. Dice el texto, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Ellos no tuvieron un celular con la Biblia hablada, ni tuvieron un aparato para tocar un compacto o un cassette como lo tuvimos nosotros, pero tenían el amor por sus hijos, que les hacía leerles la palabra de Dios todos los días. Y esa experiencia trajo el conocimiento a sus hijos de la existencia de Dios. Hoy, si usted y yo contamos con tantos medios, es porque no solamente debemos de tener esa certeza de que Dios existe, sino también de que Jesús se levantó de los muertos y que ese acto poderoso de la gracia de Dios sobre el ser humano es real en nuestros días. Y usted y yo podemos ser participantes de ese hermoso milagro si tan solo aceptamos que Jesús es Dios y reconocemos que Jesús resucitó de entre los muertos y que Jesús está vivo, y es una verdad que tenemos que proclamar. Y si usted no la tiene en su corazón y aún no tiene esa certeza ni esa convicción, si no hubiese nadie alrededor que le pudiera hablar de la palabra de Dios, usted hágalo. Acérquese a una copia de este volumen sagrado y léalo. O si tiene el privilegio de poder acceder a internet,
busque en las diferentes páginas que se dan para este caso la lectura de la Sagrada Escritura y su fe se acrecentará. Pero muy importante, aparte de su fe, su convicción. Y la fe, la convicción, trae un elemento que es vital para nuestros días, la seguridad de que somos salvos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y esa convicción y seguridad de que somos salvos es lo que nos sustenta cada día, es lo que le da sentido a nuestra vida, es lo que mantiene con esperanza. Porque si es cierto, y sí es cierto que hay una vida eterna, esa vida eterna es con Dios si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Y es acompañarle a Él por la eternidad, disfrutar de su presencia, gozar del privilegio de ver a Dios cara a cara. Si tú no tienes esta seguridad y no tienes esta convicción, te invito a que ores al Señor y le digas que quieres tener esa misma convicción. Y como he mencionado, si no tienes la oportunidad de tener a alguien cerca que te pueda llevar a los pies de Cristo, busca una copia de este hermoso volumen y léelo. Pablo, cuando le escribe a los hebreos, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, etc. Tan solo la lectura de la palabra de Dios te puede traer al conocimiento de Jesús. Y la comunión con Dios a través de la lectura bíblica te va a llevar a la convicción de que Jesús resucitó y está vivo. Que Dios sea contigo. Oremos. Padre, gracias este día por este hermoso privilegio que tenemos. Deseamos, Señor, que los oyentes o quienes escuchen esta palabra, Señor, puedan sentir tu presencia y pueden vivir, Señor Santo, con esa convicción de ser salvos. Y si aún no la tienen, que deseen, Señor, pasar a este momento de su vida donde tú les quieres manifestar tu amor. Señor, te amamos. Sé con cada uno de quienes escuchen este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Por gracia de Dios, hoy en día tenemos acceso a la Biblia en el momento que lo deseemos. Así que, como dice el pastor Pedro Olvera, debemos tener una relación con la Escritura para tener una mejor relación con Dios. Así que dediquémosle el tiempo necesario a leerla, estudiarla y vivirla día con día. Gracias por seguir con nosotros aquí en agosto, mes de la Biblia. Celebra con nosotros agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. Queremos que el mensaje de la palabra de Dios corra por todo nuestro país y más vidas sean transformadas. Por eso ponemos a tu alcance una gran variedad de Biblias al 50% de descuento. Visita nuestra sala de ventas y nuestra tienda en línea, donde contamos con Biblias para todas las edades. Aprovecha las promociones que tenemos para ti. Agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. En este tiempo, donde se carece de fe, de amor y de esperanza, la Biblia es la luz y la voz de Dios para todos los mexicanos. Sociedad Bíblica de México, facilitadora de las Sagradas Escrituras, tiene la misión de presentar al pueblo de México la vida que el Señor Jesús ofrece, poniendo las Sagradas Escrituras al alcance del mayor número de personas, a través de una distribución eficaz en la lengua que puedan leer y entender, a precios accesibles y en formatos adecuados. Yo oraba, decía, Dios mío, yo no, a veces que no entiendo bien tu palabra, pues quizás porque no hablo tan así bien español. Pues. Ya nomás escucho, dice, los capítulos y ya me baso en la Biblia. Entonces ya entiendo y me saca de dudas. A partir de que yo escuché el proclamador, mi vida ha cambiado. Mi vida, la de mis hijos que están conmigo, ha cambiado 360 grados. Sé parte de esta misión.
Ayúdanos a llevar la palabra a los mexicanos que necesitan conocer a Dios. Realiza tu donativo a las cuentas que aparecen en pantalla. Juntos, anunciemos el mensaje. A continuación tenemos la colaboración del pastor Luis Flores, presidente del Comité de 500 Razones en Tamaulipas y pastor de la Iglesia Casa de Oración en Reynosa, miembro asociado de la Sociedad Bíblica de México. Estemos atentos a su mensaje que hoy nos ha preparado. Hola, muy buenos días. Soy el pastor Luis Flores de Casa de Oración de Reynosa en Tamaulipas, México. Saludamos afectuosamente a toda aquella persona que nos esté escuchando. Queremos compartir un mensaje de suma importancia para ti. Agradecemos primeramente a Dios la oportunidad de utilizar este medio para poder compartir el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, así como también agradecemos al arquitecto Julio Splinker por la invitación. Saludamos a todo el equipo de Sociedad Bíblica de México. Quisiera brevemente exponer un mensaje que creo que va a ayudarnos a todos a comprender un poco mejor de qué manera Dios amó al mundo enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, a ser sepultado y resucitado a través del poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 10, versículo 9, nos enseña de esta manera, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. El corazón del hombre constantemente está en una lucha para creer este mensaje de salvación. El hombre ha rechazado a Dios. Desde el principio Dios creó al hombre para que el hombre estuviera en una íntima comunión con Dios. Sin embargo, el hombre desobedeció y a causa de esa desobediencia murió. Aparentemente el hombre pensó que no había muerto. Sin embargo, estaba vivo físicamente, vivo anímicamente, pero muerto espiritualmente. Fue necesaria la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo para darle nuevamente la infusión de vida, y no solamente vida física o anímica, sino vida eterna. El corazón del hombre es perverso, es engañoso. Y a causa del pecado, el corazón se endurece, a tal manera que rechaza el mensaje de salvación en Cristo. Si tú estás escuchando el mensaje hoy, tal vez te cueste trabajo creer que Dios, con una sola palabra, hizo los cielos y hizo la tierra. Sin embargo, uno de los más grandes científicos que hemos tenido en la historia de la humanidad, Albert Einstein, hizo una declaración sorprendente. Después de haber analizado la materia, la energía, los átomos y todo lo que conlleva la formación de los núcleos, de las células y de los átomos, llegó a esta conclusión. Detrás de todo lo creado hay una mano invisible que lo hizo todo perfecto. Un hombre de ciencia, pero también un hombre de fe. Es difícil creer para muchos que con una sola palabra Dios hizo los cielos y la tierra. Dijo Dios, hágase la luz, y se hizo. Dijo Dios, haya expansión en los cielos y aún debajo de los cielos. Júntense las aguas. Todo esto Dios lo hizo a través de la palabra. Por eso es tan importante
que nosotros creamos, que nuestra fe esté apoyada no en especulaciones, sino en la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario. Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca. Pedro mismo hizo una confesión sorprendente cuando Jesucristo les preguntó, ¿quién piensan ustedes que yo soy? Muchos dijeron, algunos creían que era un profeta antiguo, otros Jeremías, pero realmente no atinaban a decir quién era realmente Jesucristo. Hasta que Pedro, por inspiración del Espíritu Santo, hizo una confesión sorprendente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo le responde a Pedro, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre a través de su Espíritu que está en el cielo. Al declarar Pedro que Cristo era el Señor, inmediatamente vino la operación de salvación, no solo en Pedro, pero en muchos otros que creyeron esta poderosa declaración, que Jesús era el Cristo, es decir, aquel que Dios había enviado a la humanidad para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no dice todo aquel que haga obras, sino todo aquel que crea. Por eso el Evangelio está cimentado en esta verdad, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado, que resucitó por el poder del Espíritu de Dios al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre. Amado, si tú estás escuchando este mensaje, es un mensaje que puede cambiar el rumbo de tu vida, de tu casa y de tu familia. Solamente Dios puede transformar el corazón del hombre. El corazón del hombre es perverso, es engañoso, y sin la ayuda del poder de Dios a través de Cristo, el hombre seguirá sumergido en corrupción, en vanidad, en falta de transparencia, honestidad, y este mundo seguirá yendo de mal en peor. Yo te animo, si tú estás escuchando el mensaje, que le abras el corazón a Jesucristo. Solamente Dios, a través de su Espíritu, puede convencer tu corazón de reconocerlo a Él como único y suficiente Señor y Salvador. Cuando Pedro le habló a su nación, a los judíos, ellos habían rechazado tajantemente el mensaje de Jesucristo y también habían rechazado que Él era el Mesías. A lo suyo vino y los suyos, o sea, el pueblo judío, no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios cuando nosotros podemos reconocer nuestros pecados, pedirle perdón a Dios. La Biblia enseña que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Cuando Pedro le habló al pueblo judío, la Biblia enseña que ellos se compungieron de corazón.
les dolió la palabra hablada a través del apóstol Pedro, diciéndoles: ustedes crucificaron a Jesucristo, al Mesías. Ellos no tuvieron más que reconocer ese pecado, confesarlo ante el Padre, y entonces vino sobre ellos el Espíritu Santo, dándoles salvación, vida eterna, libertad y paz. Este mismo mensaje hoy en día es para ti. Si tú estás escuchando la palabra y puedes reconocer públicamente, primero, tus pecados, porque todos hemos pecado y de alguna manera todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero también podemos hoy reconocer nuestros pecados, confesarnos al Padre, pedir perdón por nuestras iniquidades y recibir a Jesucristo como único y suficiente Señor y Salvador. Comparto nuevamente contigo Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Me gustaría que tomáramos un minuto para hacer esta confesión, si así tú lo deseas. Creo que Dios te está hablando hoy, que Él está trayendo este mensaje sencillo pero poderoso para que tú, al igual que muchos de nosotros, puedas tener una oportunidad de reconciliarte con Dios. Estamos viviendo en tiempos muy complejos. En un instante hemos perdido personas que amábamos entrañablemente. Ya no están con nosotros, han partido. Y una vez que una persona muere, enfrentará directamente el juicio de Dios, sea que se presente para vida eterna y salvación o para muerte eterna y condenación. Me gustaría guiarte brevemente en una oración. Solamente repítela conmigo y créela en tu corazón. Señor Jesucristo, en este día te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que mi corazón ha sido perverso. Reconozco que he pecado gravemente ante ti. Ruego que me limpies con tu preciosa y maravillosa sangre. Te pido que entres a mi corazón. Jesucristo, te recibo en mi vida como único y como suficiente Señor y Salvador. Reconozco que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Reconozco que tú fuiste levantado de entre los muertos, que a través de tu muerte, tu sepultura y tu resurrección, yo y mi casa tenemos salvación, sanidad, libertad y vida eterna. Te lo pido en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Amado, agradezco tu atención. Creo que este mensaje puede transformar tu vida.
Si tú has creído en el Hijo de Dios y Dios mismo, si tú has creído con el corazón y has confesado con tu boca que Jesús es el Señor, has recibido salvación y vida eterna. Te animo a que busques un lugar donde puedas congregarte, un lugar donde se predique la palabra de Dios, un lugar donde puedas tener un genuino pastoreo y tú y tu familia puedan ser alimentados en pasto verde. Gracias por tu atención. Agradezco estos preciosos minutos que me diste la oportunidad de compartir contigo este mensaje que puede transformar tu vida y la vida de toda tu familia. Que Dios te bendiga ricamente. Espero que pronto nos podamos ver. Saludos y bendiciones. Damos gracias a Dios por la vida del pastor Luis Flores. Sigan con nosotros. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva
y paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Descansa en él esta noche. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán, y se llena tu alma de preocupación, y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás, y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Levanta tus manos al cielo y descansa en él en esta noche. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Gracias, Señor. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos terminando nuestro programa de hoy, sin antes invitarles a que nos visiten en nuestra página web www.sbm.org.mx. Y ahí van a encontrar la visión de Sociedad Bíblica de México y bueno, todos los servicios que presta a la iglesia. Mañana los esperamos en punto de las 10 de la mañana. Hasta pronto.